Bueno, ahora sí llegamos al último video de este módulo y para complementar un poco lo que estábamos hablando, me falta como el tema del tipado del lenguaje. ¿Qué es un lenguaje? O mejor dicho, ¿qué es el tipado del lenguaje? Tenemos dos diferentes tipos tipados, tipado fuerte o no tipado, vamos a decirlo de esa manera para que no quede tan raro. Un lenguaje de programación es fuertemente tipado si nosotros no podemos justamente violar lo que van a almacenar las variables. A ver, yo todavía no les mostré las variables y demás, lo voy a hacer ahora, como para que lo vayamos teniendo en cuenta, pero en definitiva, lo que estamos haciendo es, vamos acá, por ejemplo, cuando nosotros empecemos a trabajar con variables, las variables van a almacenar un dato. Bien, en los lenguajes que son fuertemente tipados, vamos a tener que, vamos a decir, definir, declarar, si se quiere, qué tipo, acá como lo dice declarar, está bien, qué tipo de valor va a almacenar, qué tipo de dato va a almacenar esa variable. A ver, en un lenguaje fuertemente tipado, ustedes van a tener que especificar si la variable que definen va a almacenar un entero, un string, que es una cadena de caracteres, un, un número con coma, que es con float. Estoy pensando más tipos de datos, una estructura. Entonces, en los fuertemente tipados no nos queda otra, porque por definición así, y por eso acá decía que no se permiten violaciones. ¿Por qué? Porque si yo defino una variable como entero, después no puedo hacer que adentro de esa variable se guarde una cadena de texto. Simplemente está prohibido, y si hicieran eso, cuando vayan a ejecutar el programa lo que va a pasar es error. ¿Por qué? Porque me dijiste que ibas a almacenar un entero y después viniste y me tiraste un string. Hay algo acá que no concuerda entre lo que definiste y lo que hiciste. Bueno, es un poco por ahí. A ver, no hace falta tampoco volverse loco con esto. Según el lenguaje de programación, acá, como lo dice por acá, el lenguaje este está bueno. Perdón, el ejemplo este está bueno, como para que lo entiendan, se define una variable X, y esto es un ejemplo del lenguaje C, que es el padre de todos los lenguajes. Si algún día se quieren meter más a fondo, yo les recomiendo muchísimo que aprendan el lenguaje C, muy antiguo, pero 10 puntos. Ahora después les tiro un libro ahí que les puede servir para ese tipo de lenguaje. Pero a ver, ¿qué es lo que está diciendo? De nuevo, la variable X adopta valores numéricos enteros. O sea, yo en la variable X de este programa no, de hecho lo voy a llevar a código como para imaginarse que esto fuera C. Vamos a hacer así. No sé. Header.c. Vamos a decir así. Bueno, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir int X. Yo lo que no puedo hacer es decir X igual a Pepe. Simplemente ¿por qué? Porque esto no va a funcionar. Me va a tirar error cuando lo compile. Me va a decir, che, mirá, vos me dijiste que en la variable X ibas a almacenar un número entero. Un número entero, 1, 2, 3, 4. No puede tener coma. Si yo voy y digo que X va a ser igual a Pepe, ahí ya estoy violando lo que por definición no se puede hacer. Entonces, cuando hablamos de lenguaje fuertemente tipado, este es el ejemplo que tienen que tener en la cabeza como para que no se nos escape nada. Bien, dentro de lo que son los lenguajes fuertemente tipados, hay como una pequeña trampita, llamémosle, que es lo que ustedes pueden hacer, esto que dice conversión de tipos. A ver, el ejemplo que aparece por ahí es, todavía no expliqué funciones y demás, pero para que se entienda, acá hay una función pequeña que recibe como parámetro un valor en float, un tipo de dato float. Bueno, a ver, cuando se habla de hacer un typecasting, que es la conversión de tipo, es lo que están viendo ustedes acá. La variable X, siguiendo con este ejemplo que les estoy mostrando de Wikipedia, la variable X fue definida como entero. Sin embargo, al momento de invocar esta subrutina, fíjense que se está usando esto que se llama castear la variable, por así decirlo,
o typecasting, lo pueden encontrar de las dos formas. ¿Qué es lo que están haciendo? Le dicen al compilador, bueno, mira, cuando vayas a usar la variable X, a esa rutina mandásela como un float. No se la mandes como un entero porque va a fallar. ¿Por qué? Porque la subrutina está esperando un valor, un float, definido un tipo de datos float. A ver, yo se los muestro porque lo tienen que saber, porque es teoría, porque es importante. Esto que están viendo acá no se hace. O sea, lo pueden hacer alguna que otra vez para poder salir de una situación. La realidad no es que, es como que yo digo, bueno, defino una variable entera y 10 líneas más adelante en mi código fuente la transformo en un float. No es una buena práctica de programación hacer eso, porque después cuando se ponen a leer el código fuente es, che, ¿por qué en una rutina o en una función que recibe un parámetro float estás usando la variable x que era un entero? Y le estás poniendo acá un float. ¿Por qué? Y porque lo estoy casteando para que eso se pueda ejecutar y que no produzca ningún error. Bueno, traten de evitar esa práctica. No se las recomiendo. Pruébenlo, lo van a ir viendo. De la vereda de enfrente, así como tenemos los lenguajes de programación fuertemente tipados, están los lenguajes de programación no tipados. Entonces, a ver, acá la diferencia, como dice la Wikipedia, no controlan los tipos de las variables que se declaran. Entonces, a ver, volviendo por acá, esperen que esto lo vamos a eliminar. Vamos a decir lo siguiente, vamos a agarrar y vamos a decir, no sé, variable. Y me empiezo a acercar un poco al JavaScript, que es lo que supongo que todos están esperando. Acá podemos definir una variable que se llame nombre. Y yo acá puedo decir Daniel. Ahora, al JavaScript ser no fuertemente tipado, o no tipado si quieren, yo puedo tranquilamente después definir y decir que nombre vale, perdón, vamos a ver así, 33. ¿Tiene sentido la variable? El no, valga la redundancia, el nombre que le estoy dando a esta variable que se llama nombre. ¿Tiene sentido que nombre almacene Daniel y después un 33? No, pero eso ya es una práctica de programación que el programador tiene que saber llevar adelante.